eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al ver andar sobre el agua, se espantaron y decían: ¡es un fantasma! Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: ¡sálvame, Señor! Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, hijos. Al escuchar el pasaje del Evangelio, tiene su relación con la primera lectura del libro del profeta Jeremías. Explico lo siguiente: cuando el pueblo de Israel se vio un momento de aprietos en la guerra con otros pueblos, en lugar de confiar en Dios, sabiendo que Dios lo iba a defender de los enemigos, fue y pidió ayuda a otros pueblos a los cuales, por haberlos apoyado, le tenían que pagar tributo. Y entonces ellos se sentían seguros porque ellos tenían buen ejército y demás. A los que les pidieron ayuda, no sirvieron para nada, fueron derrotados. Todos fueron derrotados y el pueblo de Israel fue atacado. No confió en Dios, ese fue su problema. Si hubiera confiado en Dios, ya Dios le había dado varias muestras, señales en las cuales, aunque el ejército fuera más poderoso, más numeroso, Dios siempre hacía que ellos triunfaran. Ellos no quisieron confiar en Dios. Por eso llegó el momento en que dice el libro del profeta Jeremías: y tus amantes se han olvidado de ti. Los que decían amarte, los que confiaste en ellos, ya no están, te han dado la espalda. Tus heridas son muy grandes. Hay heridas que son curables y hay heridas incurables. Las suyas son incurables. Me fuiste infiel, no fuiste fiel a mí, no confiaste en mí, no creíste en mí. Entonces tus heridas son muy grandes. Veamos cómo Dios se siente herido cuando uno le es infiel. Y es cuando uno confía en otras personas en lugar de abandonarse en Dios. Es cuando alguien va mejor a ver al brujo o al hechicero en lugar de confiar en Dios. Es que es mi desesperación y demás. No, Señor. No, dejémonos de desesperación y dejemos de preocupación. Usted debió de haber confiado siempre en Dios. Y son desgracias. Por eso hemos dicho que una persona que confía en un brujo o un hechicero en lugar de confiar en Dios, después vienen sus desgracias más. Todavía se crecen más, se multiplican sus desgracias más en su propia vida y en su propio hogar. Al final termina acercándose a Dios. Eso siempre lo hemos visto. Al final termina yendo a pedir ayuda porque se equivocó. Y es lo que Dios le dice al pueblo de Israel: está bien, voy a restablecer, voy a reconstruir toda la ciudad. Las ruinas de las casas voy a volver a hacer que se reconstruyan. Lo mismo voy a reconstruir sobre esas ruinas del templo de Jerusalén. Se van a volver a reconstruir. Está bien, yo volveré a estar contigo. Yo te voy a defender.
pero quiero que confíes en mí. Voy a hacer que surja un príncipe de medio de ustedes, un príncipe en el cual será uno igual que ustedes. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, si hacen lo que yo les diga. Y ese príncipe es Cristo Jesús, perfecto Dios y perfecto hombre. Uno como ustedes, hombre como ustedes. Ese es Cristo. Él es nuestra esperanza. Por eso aparece en el Evangelio. Y en el Evangelio aparece Cristo Jesús rescatando a Pedro de las aguas. ¿Qué hizo Pedro? Dudó, tuvo miedo. Veamos. Después de la multiplicación de los panes, Cristo Jesús, viendo que la gente quería nombrarlo rey y estaban convenciendo a los discípulos, lo que hace Cristo Jesús es apresurar a los discípulos que suban en la barca y vayan a la otra orilla, mientras Él atiende a la gente y la despide. Había tentación, queremos hacerlo rey. Por eso cuando despidió a la gente dice que Él se fue solo a un monte a orar. Seguir fiel a Dios Padre, a la voluntad de Dios Padre, no a caprichos humanos, sino a la voluntad de Dios Padre. Su reino era para siempre, no temporal como la gente lo entendía. Por eso Él se la pasa toda la noche hasta la madrugada, termina de hacer oración, de estar en diálogo con Dios Padre, y luego se va al encuentro de sus discípulos. En ese momento los discípulos van en la barca y el viento les era contrario. Están batallando mucho. Imaginémonos en medio del mar, oscuridad, no hay ninguna luz, nada. El viento les es contrario, hay problemas para llegar a la orilla, hay dificultades. Quiero que pensemos bien que el atravesar el mar de Galilea es representación. En el mismo San Mateo lo presenta como el camino de la vida, de donde iniciamos y llegar a la orilla. Y vamos a encontrar tantas dificultades y problemas en la misma vida. Por eso los fuertes vientos, las olas que chocaban y se encrespaban con la barca, peligro de hundirse, ellos se atemorizaron, ya preparados del miedo. Y luego ver que alguien se acerca, dicen: es un fantasma. Todos gritan asustados. Y sucede entonces que todo se junta. El miedo a hundirse, el fuerte viento, la desesperación, y luego ver que alguien se acerca a ellos y confunden, y es Cristo cuando ellos piensan que es un fantasma. No soy un fantasma, es alguien que va caminando sobre las aguas, directo hacia ellos. Cuando empiezan a gritar desesperados, Cristo dice: tranquilícense, soy yo. Sí, soy yo. Soy yo es el nombre de Dios. Por eso recuerden aquella escena cuando Moisés le preguntó a Dios cuando estaba frente a él en la zarza ardiendo, ahí en el monte Sinaí: ¿quieres que vaya a liberar al pueblo de Israel a Egipto? Pero el faraón me va a preguntar: ¿cómo se llama tu Dios? ¿Y qué le voy a decir? Tú irás ante el faraón y le dirás: yo soy, me envía ante ti para que dejes en libertad a su pueblo. Yo soy el que existe por sí mismo. Yo soy el que te ha creado. Yo soy el que te da la vida. Yo soy el que ha creado todo cuanto existe. Yo soy el que te libera. Yo soy el que camina contigo. Soy el dueño de todo. Ese yo soy es el que existe por sí mismo y no necesita de nadie para existir, y ese es Dios. Por eso cuando dice: no, tranquilícense, soy yo, ellos entienden, como todo judío sabía, que el nombre de Dios era ese: yo soy. Y Cristo así habla, entonces reconocen que es Dios, es el Dios hecho hombre. Se cumplen las palabras del profeta Jeremías: un profeta surgirá en medio de ustedes, será uno como ustedes, el Dios hecho hombre, un hombre como nosotros, sin dejar de ser Dios. Ese es el Dios hecho hombre, el creador de todo cuanto existe y camina sobre las aguas. Es el dueño de todo, de toda la creación. Por eso Pedro quiere cerciorarse: Señor, si eres tú, manda que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Ven, es la orden de Cristo. Ven hacia mí, acércate a mí, confía en mí. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar, pero el fuerte viento lo hizo tener miedo, temblar, dudó y empezó a hundirse. Es importante que entendamos que en la vida caminamos, y cuando nos acercamos a Dios es cuando las cosas más se complican.
Vemos en la propia vida cómo, pues, que más me acerco a Dios y más problemas encuentro. Cuando más busco a Dios, siempre hay problemas en mi casa, hay problemas en mi trabajo. ¿Qué no debe ser al revés? No. Y aquí está la respuesta. Cuanto más te acercas a Dios, hay más dificultades y problemas en la vida. Y eso nos debe de hacer entender que no porque me acerque a Dios se acabaron mis problemas y demás. Porque son las pruebas que tenemos que pasar. Y son las pruebas de fe. Pruebas de fe. Y es la prueba que Dios le puso a Pedro. Ven. Y Pedro se empezó a hundir porque tuvo miedo. Dudó. Señor, sálvame. Siempre el Señor, cuando se le pide ayuda, el Señor siempre sale a la ayuda nuestra. Siempre que lo invocamos, Él nunca abandona a sus hijos. Extendió la mano y Cristo lo tomó y lo sacó. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Como diciéndole, te estoy hablando yo. No te dije quién soy. No te he dicho quién soy. ¿Por qué dudaste? Soy yo, es decir, Dios. Y yo te dije que vinieras hacia mí. Yo mismo te ordené que vinieras hacia mí. Yo me encargo de que llegues hacia mí. ¿Por qué dudaste? Y en la vida, cuando más nos acercamos a Dios y vienen nuestras dudas en Dios, es cuando nos hundimos. Sentimos que no hay nada, no hay esperanza. Y por eso hay gente que dice, ya no hay nada que hacer. Por eso recurrí al brujo, al hechicero. Tonterías. Se multiplican más los problemas. Son más errores. Le damos la espalda a Dios en lugar de ir hacia Él y buscarlo a Él y dejar de dudar. Nunca nos vamos a hundir, entiéndalo bien, mientras nosotros confiemos en Dios. Dios, cuando pensamos que todo se ha acabado, aparece la gran luz, y la luz es Cristo. Él es la esperanza. Nunca debemos de confiar. Por eso les expliqué en la primera lectura en quién confió el pueblo de Israel. Miren sus desgracias. Confiaron en hombres en lugar de confiar en Dios, en un ejército en lugar de confiar en Dios, en un gobernante en lugar de confiar en Dios. Está Dios por encima de todo. Dios por encima de todo. Esa es la confianza que debemos de tener siempre en Él, no en los hombres. Hoy confías en una persona, mañana te da la espalda. Hoy confías en unos amigos, mañana no van a dar la cara por ti. No te conozco. Un problema, no sé quién es. Una enfermedad, nunca se para. Así son. Así pasa la situación. Hoy vemos a los jóvenes que les gusta confiar entre ellos mismos y demás. Y el día de mañana que ahí surge un problema, están solos. Así los ve uno. Va uno al hospital, los encuentra. ¿Qué te pasó? Me picaron. Nos peleamos y demás. ¿Y dónde están tus compañeros y demás? ¿Cuántos días llevas aquí? Tantos días. ¿Y han venido alguno de ellos? No. Ahí está tu confianza en ellos. Tú confiabas en ellos. Mira. No hay como vivir en la honestidad, en la rectitud de vida, obedeciendo a Dios y la confianza en Dios, no en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre y en él pone su confianza. Siempre sale decepcionado. Siempre confió en y siempre fue decepcionado. El abandono debe ser en Dios. Por eso Pedro y Cristo caminaron, llegaron a la barca, subieron y todo se calmó, todo se aplacó. Y fue cuando los discípulos se postraron, los apóstoles que iban en la barca, se postraron e hicieron la profesión de fe. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, por lo que habían visto. Creyeron en Él. Y vean cómo termina el Evangelio. Todo aquel que cree en Cristo Jesús, dice que cuando llegó a Genezaret, toda la gente se le acercó. Todos se le acercaron. Y todos los enfermos decían, tan solo tocar su manto, que me dejara tocar su manto, y quedó curado, porque tuvo fe. Y dice que todos los que lo tocaron, todos quedaron curados. Por eso hoy para nosotros es lo que Dios nos pide. Primero, que vayamos hacia Él. Que cuando el viento nos es contrario, nunca dudar y desconfiar. Ellos hicieron lo que Cristo les pidió. Vayan a la otra orilla. Solamente obedecer a Cristo. Aunque haya problemas, usted siga firme. Usted no dude de Él. Es que tengo dificultad, usted siga firme. No lo va a abandonar. Usted está haciendo las cosas como Él le pidió. Si usted obedece a Cristo, Él nunca lo va a dejar. A pesar de que tenga problemas. Si solamente estoy haciendo las cosas como Dios manda, ¿por qué me van? Los problemas son las situaciones me es contraria. Si soy obedeciendo, entre más me acerco a Él, más obedezco. Estoy comulgando, rezando rosario. ¿Por qué tengo tantas dificultades y problemas? Son pruebas de fe. Nunca se les olvide. Supera las pruebas de fe y me dará la calma.
¿Qué pasó cuando Cristo subió con Pedro a la barca? ¿Sientes que tu familia se hunde? ¿Sientes que tu vida se hunde? Tomados de la mano de Cristo, vino toda la calma. Como dicen, después de la tempestad, viene la calma. Y vino la calma. Confiaron en Él. Y la gente que se acercó a Cristo, a Jesús, fue curada. Todos se curaron hasta solo tocarlos. Nosotros los tocamos con la mano, con la lengua, porque lo comulgamos. Y esa es la gran diferencia, lo que Él pide. Tú confía en mí, abandónate en mí, cree en mí, yo me encargo de lo demás. No tengas miedo, no tengas miedo. Aunque el viento sea contrario, aunque en la vida te encuentres tantos obstáculos y problemas, aunque las situaciones te sean contrarias, tú permanece firme en mí. Yo me encargo de que tú superes eso. Llegarás al final porque yo te ayudaré. Solamente no te separes de mí. Por eso subió a la barca. Si cada familia le permitiera a Cristo subir a la barca, no se hundirían las familias como hoy se hunden. Pero se hunden porque se alejan de Dios. Se hunden porque desconfían de Dios. Si ellos permitieran que Cristo subiera a la barca, caminarían en esa calma. Con dificultades sí, pero seguros de que Dios está con ellos. De que Dios va en la barca con ellos y que nunca los va a dejar solos ni a desamparar. Por eso ahora entienden por qué quienes visitan a los brujos hechiceros no es más que una herida grande para Dios, un sentir de dudar de Él. Y es una herejía, es una ofensa grande a Dios. Y no es por ahí. Por ahí no es el camino. Que quede bien claro. Ahora que me han escuchado, entiéndanlo bien. No se compliquen la vida. Toda persona que va con el brujo o el hechicero, las desgracias se le multiplican. Y vienen más graves los problemas. Y termina pidiendo la ayuda a Dios. Decepción, termina pidiendo la ayuda a Dios. Eso lo debemos de entender muy claramente. Por eso, lo que Dios nos pide solamente es eso. Que lo comamos, que nos unamos a Él en la Eucaristía, que confiemos en Él. Venga lo que venga y pase lo que pase, firmes en Cristo Jesús. Eso es lo que quiere que entendamos. Pónganse de pie.